cuadro en proceso. Galería de la Academia, Venecia. Comida en casa de Levi, 1573. De Paolo Cagliari, llamado Veronese. La cena en lo de Levi, que ocupa una pared entera de la Galería de la Academia en Venecia, fue pintado por Veronese entre 1571 y 1573. Cuadro de gran amplitud, mide 13 metros 10 por 5 metros 50, muy equilibrado, obedece en su estructura a normas clásicas de composición. Todos los personajes están reunidos en el tercio inferior de un rectángulo de una longitud inhabitual. Los arcos de una galería abierta hacia el exterior cortan la escena en tres partes. Capiteles, columnas, construcciones están inspirados por Andrea Palladio, el arquitecto que en esa época remodela Venecia inspirándose en la antigüedad. Escaleras con balaustradas refuerzan la simetría y acentúan el efecto de la perspectiva. Las líneas de fuga de las perspectivas convergen sobre el personaje de Cristo que ocupa el centro de la mesa. Cristo está rodeado por San Juan, San Pedro y otros apóstoles. Frente a ellos, Judas y Levi ocupan posiciones simétricas con relación al centro de la mesa. Debajo de la arcada de la izquierda, varios apóstoles están rodeados por una muchedumbre de servidores que sirven vino, hacen pasar platos o aportan los platos hacia la mesa. Debajo de la arcada de la derecha, el resto del banquete, otros apóstoles, pajes, servidores y soldados. Entre estas escenas principales, delante de las columnas, dos personajes importantes. A la derecha, el jefe de comedor o el cocinero con ropas abigarradas. A la izquierda, un personaje con traje verde, tal vez un autorretrato de Veronese. Todos los grupos están ligados entre sí por el gesto o la mirada. Unos personajes se injertan en otros personajes. Escenas secundarias se encajan en la escena principal. A pesar de la abundancia de los personajes, toda la composición muestra que se trata de la cena, la última comida que Cristo toma con sus discípulos, uno de los episodios del Nuevo Testamento más representados por los pintores. Veronese ya se había hecho célebre pintando otras comidas, como las bodas de Caná, la comida de lo de Simón o la cena de San Gregorio. Estas telas eran, en general, encargadas por órdenes religiosas para decorar los refectorios de los conventos. Los monjes tenían entonces bajo los ojos, mientras comían, un recuerdo del sacramento de la Eucaristía. Los formatos particulares eran determinados por la arquitectura de los lugares a los que las telas estaban destinadas. Para el monasterio benedictino de San Jorge Mayor, Veronese había pintado en 1563 las bodas de Caná.
El cuadro, hoy en el Museo del Louvre, fue durante largo tiempo el orgullo del monasterio. Del mismo modo, Veronese pintó este cuadro para reemplazar una escena de Tiziano destruida en 1571 en el incendio del refectorio del convento dominicano de San Juan y San Pablo, convento hoy en día integrado a las construcciones del Hospital de Venecia. Figura en las crónicas que los soldados hospedados por este convento, tal vez en el curso de una borrachera, habrían puesto fuego al refectorio que fue completamente destruido. Un monje, el padre Andrea de Buoni, aquí representado, reúne diversas ofrendas y encarga a Veronese un nuevo cuadro. La suma es modesta, apenas el precio de un retrato, pero el pintor acepta. Las cenas obedecen hasta entonces a un modelo muy despojado que habría codificado Leonardo da Vinci en Milán. El momento elegido es aquel en que Cristo declara: «Uno de vosotros me traicionará». Varios de los apóstoles expresan su estupor. Judas tiene un gesto de retroceso. Veronese transforma completamente el espacio y el espíritu de la cena. De los 15 personajes tradicionales, pasa a unos 50. Él representa un gran banquete a la veneciana, donde reúne personajes ricamente vestidos y de festejo. Termina su cuadro y lo entrega al convento de los dominicanos el 20 de abril de 1573. 3 meses más tarde, es convocado por el Tribunal de la Inquisición. Convocado al Santo Oficio ante el Tribunal Sagrado Maestro Paul Cagliari, Veronese, que habitaba en la parroquia de San Samuel, e interrogado acerca de su apellido y nombre, responde como se cita aquí abajo: «Pinto y hago figuras». ¿Tiene usted conocimiento de las razones por las que ha sido llamado? No, señor. ¿Imagina usted cuáles son esas razones? El prior del convento de los santos, Juan y Pablo, me declaró que había venido aquí y que sus señorías ilustrísimas le habían encargado hacer ejecutar en el cuadro una Magdalena en lugar de un perro. Y yo le respondí que con mucha voluntad haría todo lo que hubiera que hacer por mi honor y por el honor del cuadro, pero que no comprendía qué podía hacer aquí esa figura de la Magdalena. En esta cena que usted ha hecho para San Juan y San Pablo, ¿qué significa la figura de aquel que sangra por la nariz? Es un servidor al que un accidente cualquiera lo hace sangrar por la nariz. ¿Qué significan esas personas armadas y vestidas a la moda de Alemania que sostienen alabardas? Aquí es necesario que diga yo unas 20 palabras. Dígalas. Nosotros, los pintores, nos tomamos las licencias que se toman los poetas y los locos, y yo hice a estos alabarderos, uno bebiendo, el otro comiendo debajo de una escalera, todos listos, además, a cumplir con sus servicios, pues me pareció conveniente y posible que el amo de la casa, rico y magnífico, según lo que se me ha dicho, debiera tener tales servidores. ¿Y aquel vestido de bufón con un loro en la muñeca, a qué efecto lo ha representado usted en este cuadro? Como ornamento, señor, según la costumbre. A la mesa de nuestro Señor, ¿quiénes son los que se encuentran? Los 12 apóstoles. ¿Qué hace San Pedro, que es el primero? Corta el cordero para hacerlo pasar a la otra parte de la mesa. ¿Qué hace el que está después? Se manda los dientes con un pequeño tenedor. ¿Quiénes son realmente las personas que usted admite haber asistido en esta cena? Creo que no estuvieron allí más que Cristo y sus apóstoles, pero cuando en un cuadro me queda espacio, lo adorno con figuras tal como me viene según mi inventiva. ¿Le parece a usted conveniente en la última cena de nuestro Señor representar bufones, alemanes ebrios, armas, enanos y otras necedades? Pero no. ¿Por qué los ha pintado usted entonces? Lo he hecho suponiendo que esas personas están fuera del lugar donde se realizaba la cena. ¿No sabe usted que en Alemania y otros lugares infestados de herejía tienen costumbre, con sus pinturas llenas de necedades, de envilecer y tornar ridículas las cosas de la Santa Iglesia Católica para enseñar la falsa doctrina a las gentes ignorantes o desprovistas de buen sentido?
Convengo que está mal, pero vuelvo a decir lo que he dicho, que es un deber para mí seguir los ejemplos que me han dado mis mayores. Yo no había tomado en consideración tantas cosas. Había estado lejos de imaginar un desorden tan grande. Tanto más que he puesto esos bufones fuera del lugar donde se encuentra nuestro Señor. Habiéndose dicho esas cosas, los jueces han pronunciado que el susodicho Paul debería corregir y enmendar su cuadro en el espacio de 3 meses, a datar del día de la reprimenda, y eso según el arbitrio y la decisión del Sagrado Tribunal, y todo a expensas del nombrado Paul. Pero Veronese no corrigió nada. Añadió, negligentemente, una doble inscripción. Encontró un episodio menor del Evangelio de San Lucas que cuenta: se hizo una gran comida en lo de Levi. Simón se ha vuelto Levi, y la última cena se ha vuelto la comida en lo de Levi. Extraño proceso. Primero, porque la Inquisición se dirigía a un pintor cuya celebridad era ya inmensa. Después, porque esta Inquisición romana no tenía mucho poder en Venecia, donde no podía actuar más que en presencia de representantes del gobierno civil. Por lo tanto, el proceso no se divulgó, fue rápidamente olvidado y la carrera de Veronese continuó sin otro problema político ni religioso. Extraño cuadro también. Se trata de la representación del misterio de la Eucaristía. El pan y el vino, símbolos de la carne y la sangre de Cristo, están presentes en todas partes. Pero el alabardero que bebe vino sobre la escalera de la derecha hace pendant con el servidor que sangra por la nariz sobre la escalera de la izquierda. Es el personaje de verde, tal vez Veronese mismo, el que muestra el pan y el vino y no a Cristo. Esos platos que vienen a ubicarse por sobre las cabezas evocan irresistiblemente aureolas. Y hasta el loro, presente en una escena religiosa en la que Veronese pintaría de ordinario más bien a la paloma del Espíritu Santo. No se conoce ninguna imagen de los ateliers de los pintores del Renacimiento. Ellos deberían estar llenos de materiales para la pintura y también de los objetos más diversos utilizados como modelos. Los colores de los pintores de fines del siglo XVI eran sobre todo pigmentos minerales, piedras extraídas de las minas o de canteras y molidas a la piedra o en mortero. Así, la paleta de Veronese puede estar compuesta por una docena de minerales de base simple. El pigmento más abundante es el blanco del Bayalde, un carbonato de plomo, casi siempre utilizado en mezcla con todos otros pigmentos. Pigmento rojo corriente, la hematita, un óxido de hierro que interviene en la composición de los rojos más firmes. Otro rojo, el cinabrio, un sulfuro de mercurio de tinte vermellón, utilizado en mezcla para las encarnaduras o para las vestiduras. Los tintes rojos anaranjados son obtenidos con el miño, un óxido de hierro, o con el realgar, un sulfuro de arsénico. El ropimente, cuyo nombre significa pigmento de oro, es un sulfuro de arsénico utilizado para los reflejos de las vestiduras amarillas. El litargirio, un óxido de plomo, es el amarillo claro más abundante de la paleta de Veronese. La azurita, un carbonato de cobre, da un azul denso utilizado solo o mezclado con blanco del Bayalde. El lapislázuli, una piedra preciosa, da el azul de ultramar, muy raro en la comida en casa de Levi. Este color muy costoso abunda, por el contrario, en las bodas místicas de Santa Catalina. La malaquita, un carbonato de cobre, es utilizado por Veronese en los polvos de grano más o menos finos para obtener diversos matices de verde. Este pigmento es el origen del famoso verde veronés. Veronese utilizaba también varios pigmentos corrientes, a los que mezclaba: laca roja, laca violácea, ocre, marrón óxido, ocre marrón, amarillo. Todos los colores, todas las texturas, todos los efectos de luz eran obtenidos por la simple mezcla de esos pigmentos de base. Dado su tamaño no habitual, la comida en casa de Levi
necesitó la unión de un gran número de trozos de tela de lino. Veronese efectuaba múltiples croquis preparatorios que, la mayor parte del tiempo, desembocaban en un diseño de ubicación general de las arquitecturas y de los personajes que el pintor trasladaba después a la tela por un sistema de cuadrillado. De la comida en casa de Levi no se conocen hoy en día más que bosquejos. Pero debajo de las capas de pintura se distingue, gracias a la fotografía infrarroja, el cuadriculado de ubicación y el dibujo. La tela de lino era primero enduida con una mezcla de cola animal y de yeso fino, hasta la obtención de una superficie unida. El dibujo era hecho al carboncillo o con la punta de un pincel enduido con ocre marrón. Los colores estaban preparados al aceite de lino. Su aplicación se hacía en medio tinte desde la primera pincelada. Los personajes eran pintados en dos veces, una capa clara, que formaba la base del modelo, y una más oscura para las sombras. Las diversas formas de claroscuro eran obtenidas haciendo variar las proporciones entre pigmentos claros y pigmentos oscuros. Pero Veronese no utilizaba el negro. Y en toda la composición, las pinceladas claras modelaban los reflejos de luz. El análisis con rayos X muestra que este personaje, inspirado por el busto del emperador romano Vitellius, está enteramente ubicado desde los primeros toques de pincel. La delgadez de la capa y la técnica pictórica de Veronese son muy puestas en evidencia por el análisis de muestras microscópicas. Ese reflejo sobre el hombro del alabardero de la izquierda, ligeros toques de blanco de albayalde sobre el fondo de azurita. De izquierda a derecha, la preparación blanca de yeso y de cola, granos de azurita mezclados con un poco de laca roja y trazas de blanco de albayalde mezcladas a la azurita. Los motivos de la chaqueta del personaje en verde. De izquierda a derecha, marcas marrones del dibujo original, granos de malaquita verde con algunos restos de azurita y la pincelada fina del litargirio amarillo. La camisa a rayas rojas del servidor negro que sube la escalera. Por encima de la preparación del yeso, una capa de blanco de albayalde y una delgada capa de cinabrio y laca roja, en la que se distinguen algunos granos de negro de carbón y de azurita. El análisis en reflectografía infrarroja muestra que un personaje que se encontraba delante de Levi fue recubierto, sin duda un paje eliminado por Veronese a fin de reequilibrar el centro del cuadro. Tal vez en relación con la desaparición del paje, la posición de la cabeza de Levi ha sido ligeramente modificada. Se ven todavía las huellas debajo del fondo azul pálido. Por lo tanto, los arrepentimientos son muy poco numerosos. Algunos otros retoques concernientes a la posición de los personajes o a la perspectiva de las construcciones y de las columnas. A Veronese le gusta saturar el espacio de personajes y crear grupos de oposición. Detrás del perfil regular de Levi hace surgir un perfil chato. Detrás del sombrío Judas, un rostro suave a la Leonardo da Vinci. Y detrás del pálido cocinero, un rostro africano. El negro llama al blanco como el gato llama al perro. Se reencuentra este sistema de oposiciones en el tratamiento del color. El cielo y las arquitecturas del fondo están tratados en colores fríos. A la inversa, las arquitecturas de primer plano están tratadas en colores cálidos. Este procedimiento acentúa la ilusión de profundidad dada ya por la perspectiva.
De lejos, el cuadro parece de tinte uniforme bastante neutro, poco contrastado y de una notable homogeneidad. Pero cuando uno se aproxima, los detalles y los colores vivos aparecen y se tiene entonces una impresión de gran diversidad. Sin embargo, la paleta de comida en casa de Levy es bastante simple. Todos los tonos son obtenidos por disminución de los colores base. Y los componentes coloreados se equilibran en todas partes en el cuadro. Por ejemplo, en la zona de la balaustrada, una gama de rojo y una de amarillo hacen contrapunto a una gama de grises cálidos. Con muy pocos colores de base, se ha obtenido una variedad muy grande de efectos coloreados. Pero lo que torna más notable el sistema cromático de Veronese es la puesta en oposición de los colores complementarios. Los dos verdes de la capa del personaje principal se oponen exactamente a los dos rosados del negrito. El sistema es a veces todavía más complejo. El azul de las vestiduras de San Pedro está situado entre el amarillo vivo del personaje de pie y el rojo de Levy. Ahora, si se mezclaran estos dos últimos colores, se obtendría un anaranjado, que es el complementario del azul. Los colores de toda esta zona central están, pues, ligados entre sí y distribuidos de una forma muy rigurosa a fin de obtener la mayor luminosidad. El cuadro, hoy en la galería de la Academia, permaneció largo tiempo en el refectorio de San Juan y San Pablo. En 1697, nuevamente un incendio devasta el convento. Se dice que un monje habría entonces cortado la tela en tres y la habría salvado sacándola por las ventanas. Restaurado, el cuadro está todavía allí. Sobre el fondo, durante una recepción del Papa en Venecia, que pinta Guardi en 1786. Confiscado por los ejércitos napoleónicos, comida en casa de Levy, pasa 15 años en el Museo del Louvre. Restituido a Italia a la caída del Imperio, es ubicado en el antiguo convento de la Caridad. Transformado en galería museo de la Academia para recibir allí las obras de los pintores venecianos. En esa época se agrega al cuadro de Veronese una cornisa que parece prolongar las arquitecturas pintadas. A partir de 1980, la restauración de la tela fue efectuada en San Gregorio, una iglesia gótica de Venecia transformada en taller de restauración de objetos de arte. Los masillados antiguos que soldaban los tres grandes trozos de tela fueron quitados. Los desgarros fueron reparados. En el siglo XIX, los restauradores habían creído pertinente el repintar zonas enteras del cuadro, transformando completamente los colores y su relación. El cielo en particular había sido repintado con pigmentos modernos, como el azul de Prusia, y se le había dado un dominante rosa. De la misma manera, las vestiduras o los rostros de los personajes habían sido puestos al gusto del día. A eso se había añadido la oxidación de las capas sucesivas de barniz. Las limpiezas llevadas a cabo durante la campaña de restauración permitieron restituir un cielo más próximo al original. Y sobre toda la superficie de la tela, los colores de Veronese reencontraron su pureza. Después de estas operaciones, los tres paneles fueron reunidos y pegados sobre una tela de sostén. Pero aprovechando los intervalos entre las partes correspondientes a las pérdidas que había sufrido la tela en el siglo XVII, después de su corte y su reajuste aproximado, 8 centímetros a la izquierda y 5 a la derecha. Estas partes faltantes han podido después ser repintadas basándose en las copias o en los grabados del cuadro ejecutados antes del incendio.
Por ejemplo, en esta fotografía con iluminación rasante, se ve que los dos bordes de la tela habían sido toscamente reajustados y que el brazo del cocinero había sido reducido. La nueva separación de los paneles restituye la proporción exacta. Igualmente, la sutura de la izquierda pasaba a través del bufón. Los restauradores precedentes habían reinventado una cabeza de pájaro sirviéndose del cuello del personaje. La última restauración ha devuelto a la escena su aspecto original. Se han recuperado igualmente los bordes del cuadro que, por falta de lugar en el museo, habían debido ser doblados contra el bastidor. 9 centímetros a la derecha y 8 a la izquierda. Durante mucho tiempo se había visto una comida en la casa de Levi reducida, amarillenta, opaca, con colores falseados. Se puede ver en adelante el cuadro tal como lo había pintado Veronese. Para el gran público, Veronese se ha vuelto sobre todo un nombre común, el de un color, por otra parte bastante mal definido. Se ha olvidado tal vez la influencia decisiva que el pintor ha tenido sobre la sensibilidad moderna al color a través de Tiepolo, Fragonard, Delacroix o Renoir. La vida del hombre es bastante poco conocida, pero la obra está allí, inmensa. Los frescos de la Villa Barbaro en Macer, cerca de Treviso, donde Veronese juega e inventa 3 siglos antes la pintura impresionista. Las pinturas de la iglesia de San Sebastián, que el pintor pasó su vida decorando y donde está enterrado. Las pinturas del Palacio de los Dus, donde decoró varias salas en diversas etapas de su carrera. En fin, esas numerosas telas que desde el siglo XVII los coleccionistas europeos se arrancaban a precio de oro. En el corazón de esta producción abundante, el comida en casa de Levi permanece enigmático. ¿Qué mira Judas? ¿Qué mira Levi? ¿En qué sueña San Pedro? ¿Qué puede decir ese personaje de verde que sería Veronese? Que un reflejo, después de todo, no es más que una traza de blanco sobre un fondo de color. Es decir, que todo arte es ilusión, y hasta ilusión de ilusión. O aún que el verdadero dueño de casa no es siempre aquel que se cree. Y en este fin de renacimiento, Cristo ocupa bien el centro del cuadro, según un principio clásico. Pero ya él pasa al plano posterior, y es el pintor en persona quien viene a ocupar el primer plano de la escena.